Vino y no lo recibieron. Hace ya algunos años, luego de impartir una conferencia para matrimonios en un estado del sureste de México, donde el tema fue la bendición de los hijos en el hogar, uno de los padres de familia que había pedido platicar conmigo compartió su gran tristeza y me dijo: «Me duele tanto, pastor, que mi propio padre no haya venido a ver a su nieto cuando éste nació, y solo estaba a 5 minutos de nosotros. Él había sido avisado con mucha anticipación. Lo publiqué en las redes, le mandé mensaje, le avisé por medio de sus amigos, le llamé por teléfono y hasta le mandé la ubicación. Con todo, nunca llegó. La razón no le interesaba». La dolorosa experiencia de este padre de familia me llevó a recordar los relatos de la Natividad de Jesús, pero, a diferencia del pesar de un hijo por la reacción de su padre, aquí lo medité en sentido contrario. Pensé en la profunda tristeza de Dios el Padre al ver la reacción de la humanidad ante el nacimiento de su Hijo Jesús. Siglos antes, por medio de sus siervos los profetas, el Señor había anunciado la llegada de su Hijo. Por ejemplo, el patriarca Jacob dijo: «El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silo, y le obedecerán los pueblos». Génesis 49, versículo 10. Posteriormente, Moisés, el siervo que Dios levantó para liberar a su pueblo de Egipto, proclamó: «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis». Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Incluso el Señor recurrió a diversas maneras para dar a conocer ese anuncio. Por ejemplo, durante el trayecto de Israel hacia la tierra prometida, cuando uno de los enemigos del pueblo hebreo quiso destruirlo enviándole a un brujo para maldecirlo, Dios utilizó a ese individuo de nombre Balaam para que en vez de ello bendijera al pueblo, y él profetizó: «Yo lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel». Números 24, 27. Esto es impresionante y maravilloso. En la Escritura comprobamos la determinación del Señor de enviar a ese Redentor. Siglos después, el profeta Isaías anunció: «Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías capítulo 7, versículo 14. Esto es extraordinario, una señal tan poderosa que no podía pasar desapercibida. Aún más, para no dejar dudas, el Señor reveló el lugar donde nacería su hijo. El profeta Miqueas anunció: «Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad». Miqueas capítulo 5, versículo 2, en la Nueva Biblia de las Américas. Tiempo después, el profeta Jeremías dice: «En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia, que practicará el derecho y la justicia en la tierra». Jeremías capítulo 33, versículo 15. Un evento de tal magnitud tenía que ser preparado. A través del profeta Malaquías, el Señor dijo: «Yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí». Más adelante dijo: «He aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible». Malaquías capítulo 4, versículo 5 en la Nueva Biblia
de las Américas. Pues Dios cumplió su palabra y ese Salvador nació. Los ángeles anunciaron a los pastores: no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esto aparece en el Evangelio de Jesús según San Lucas capítulo 2, versículo 10 al 12, en la versión Reina Valera contemporánea. Pese a todos estos anuncios que Dios dio a lo largo de las edades, la llegada de Jesús de Nazaret, su Hijo amado, pasó desapercibida para la gran mayoría, pero especialmente a su pueblo. Ello lo vemos reflejado en el texto del evangelista Juan, cuando dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. En época navideña, cuando recordamos la venida de Jesús al mundo, esta dolorosa verdad es tan real también en nuestros días. Han pasado más de 2 siglos, y a pesar de que la explosión de las redes sociales ha hecho posible que la noticia de la llegada del Mesías llegue a todos los rincones del mundo, es triste decirlo, pero el hombre y la mujer no han venido a conocer y a aceptar a Jesucristo, el único camino que Dios proveyó para la salvación del ser humano. Y es que creen que Cristo es una figura más en el supermercado de las religiones. Consideran que Jesús de Nazaret es solo un maestro de moral, un buen hombre que dejó bellas enseñanzas, un líder de impacto o un revolucionario humano, pero se ciegan al hecho de que el Nazareno fue la concretización en la historia del amor de Dios, personificado en la presencia de su Hijo, Jesús de Nazaret, el cual vino a dar su vida como ofrenda expiatoria por el pecado del ser humano, de tu pecado y de mi pecado, amigo que me escuchas. Déjame preguntarte, ¿eres de los que se niegan a venir a conocer a Jesucristo? ¿Eres de los que se esconden detrás de tradiciones religiosas o de teorías raras o de esclavizantes ocupaciones o de diversiones escapistas para evitar venir ante el Mesías, el Redentor del mundo, y rendir tu vida a Él? Piénsalo. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.